la primera de las mesas de la segunda etapa de encuentros organizados por el grupo de jubilados UAM en Resistencia. Entonces, esta primera mesa, tenemos dos invitadas muy cercanas, muy queridas y muy importantes, que son la maestra Bárbara Diego y la doctora Leticia Huerta, ambas residentes en Nuevo León, en Monterrey. Desde allí nos van vamos a oírla en sus exposiciones. Entonces, yo voy a ser la coordinadora, la que dé la palabra, la que haga luego el cierre. Tenemos hasta las 12, 2 horas, un poquito menos, porque ya es más de las 10, para las exposiciones y luego un espacio de intercambio de preguntas, si el público así lo requiere. Entonces, inicio con la presentación de la maestra Bárbara Diego. Ella es especialista en psicogerontología con una visión interdisciplinaria, vanguardista y global del tema del envejecimiento. Cuenta con estudios de posgrado en gerontología, envejecimiento saludable, psicoterapia, psicodiagnóstico, neuropsicología, pero además de esta línea de psicología está su especialidad, sus cursos en negocios, política pública y cuidados. Ha tenido la oportunidad de estudiar y conocer diversos modelos de atención para personas mayores alrededor del mundo, en países como Argentina, donde estudió la maestría, España, Alemania, Holanda, Suecia, Austria y otros. Ha fundado y dirigido proyectos como Health Care, Silver Cloud, Gerontológica, El futuro del cuidado y otros, siendo pionera en México en el ámbito de gerontología. Se desempeña además como consultora y conferencista, la he oído en varias conferencias, es consejera de organismos públicos y privados, como el Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores en Nuevo León, y ha recibido reconocimientos como Momentum Project 2014, Promesa Forbes de Negocios en 2017 y el premio Roberto Segovia Kane al emprendimiento en 2018. Entonces, con mucho gusto, le doy la palabra a Bárbara, que nos hablará del panorama internacional sobre este fenómeno del envejecimiento. Adelante, Bárbara, y gracias por apoyarnos. Muchas gracias, Ana Rosa, por la generosa presentación. Bueno, me voy a abocar al tema. Primero, pues muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca hoy, lo que yo quiero exponer en esta media hora es algo que le llamamos la revolución de la longevidad. Este tema que, bueno, en algunos ámbitos ahora muy en boga, y hay muchos temas demográficos y retos que son los que yo quiero poner sobre la mesa, que a veces no están bien entendidos, o a veces hay cosas que escuchamos sobre este tema que no están asentadas en datos reales, y creo que a partir de una realidad bien plantada en los datos, pues creo que aporta mucho a la reflexión que ustedes están haciendo, ¿no? Y bueno, pues gracias, la verdad, por incluirnos en su causa, que también es nuestra, y pues bueno, aquí estamos. Entonces, bueno, revolución de la longevidad. ¿Por qué revolución? La verdad, estamos ante un tema
sin precedentes, de verdad revolucionarios, y ahorita que vean los datos, se van a dar cuenta que es un tema muy nuevo, o sea, este tema de poder alcanzar la esperanza de vida que estamos alcanzando actualmente y cómo ha sido de rápido. Ese es el tema muy importante y muy relevante, que no estamos alcanzando a desmenuzar y entender lo que está pasando por la rapidez en la que estamos aumentando nuestra esperanza de vida, ¿no? La conquista de poder vivir a edades avanzadas es uno de los grandes logros de la humanidad, es algo por lo que pues la humanidad ha luchado, ¿no? La medicina, la ciencia, todo el mundo siempre tiene esta aspiración a vivir más. Ya hablaremos del tema de la salud, ¿verdad? Porque no es vivir por vivir años. Y se ha logrado, y ahora pasa un tema muy, que llamamos la paradoja de la longevidad, que ya lo logramos y ahora se ve como un problemón, ¿no? Y que, bueno, se conecta de alguna manera con el tema de jubilaciones que nos tiene aquí. Les puse esta foto de esta mujer aquí, se llama Jeanne Calment. Esta es una mujer francesa, que la puse porque es la mujer que está documentado que ha vivido más años en la historia. Se dice que ella murió hace un par de años, pero llegó a vivir 122 años. Esto lo pongo aquí como para darnos una idea del concepto de lo que es la esperanza de vida máxima, ¿no? Porque una cosa es la esperanza de vida y otro concepto es la esperanza de vida máxima. Entonces, pues bueno, humanamente es posible llegar a los 120 años, o sea, ya hay gente que lo ha logrado. Claro, garbanzos de a libra, ¿no? Gente por ahí, por allá, muy poca, pero esto cada vez, o sea, el tema, por ejemplo, llegar a los 100 años va a ser cada vez más común. Se dice que la persona que va a vivir 150 años ya nació. Se dice que la mitad de los niños ahorita en países desarrollados van a vivir hasta los 100 años. Y eso nos abre un montón de preguntas, porque cómo se planea una vida, una sociedad, un estado, un sistema de salud, cualquier, lo que ustedes quieran para vivir 100 años. O sea, nos cambia realmente mucho la perspectiva. ¿Hasta qué edad tengo que trabajar? ¿Qué pasa con la jubilación? ¿Qué pasa con la salud, la planeación? Son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso pongo aquí a Jeanne Calment para empezar. Vamos a desmenuzar ahora esta frase, ¿no? Fíjense, durante el siglo XX, la esperanza de vida aumentó más que durante todo el milenio previo. ¿Qué estamos diciendo? Pues del año 1900 el año 2000, la esperanza de vida, vamos a hablar de promedios mundiales, ahorita vamos a entrar a gráficas, aumentó 30 años, en 100 años. En 100 años el mundo dio este brinco muy grande, que vamos a hablar de, en 1900 la esperanza de vida promedio mundial estaba en 32 años y el año 2000 estaba en 66. ¿Sí? Si nos vamos a México, en México pasó de 1900 de estar en 25 años a 74. En Japón el brinco fue de 38, 39 a 81. ¿Sí? Esto no tiene que ver con ningún cambio genético en nuestra composición, ni mucho menos, es simplemente un avance en la salud pública, sanitización del agua, alimentos y obviamente con temas de tratamientos médicos y demás. Entonces, pues bueno, es un gran brinco. Ahorita se los voy a enseñar, les decía, gráficamente. Fíjense, les quiero enseñar esta gráfica. No sé qué tanto, porque tiene muchas letras pequeñitas, pero se las voy a tratar de explicar, es nada más como para dimensionar de una forma gráfica. Bueno, por ahí van a ver en el eje Y, que es el que quiero que vean, las edades, ¿no? Esta es la esperanza de vida de la población en diferentes periodos de la historia. Entonces, bueno, en el eje Y tenemos, cada rayita representa 10 años de vida, 10 años, 20, 30, 40, y arriba, la más de arriba es 90 años, ¿sí? Entonces, fíjense, observen ahorita nada más lo que está pintado de rojo. Esto que está pintado de rojo representa la esperanza de vida en el mundo en el año 1800. En el año 1800 esperábamos vivir 32 años en promedio, ¿sí? Y por ahí esas letritas chiquitas que se ven son diferentes países, es como para ver ahí la diferencia. Si se fijan en esa época de los datos demográficos que existían, no hay tanta diferencia en la esperanza de vida, o sea, más o menos están entre 25 y el más alto llegando a 40, ¿no? Ahora, llegamos al año 1950, que es el color amarillo. Así se veía el mundo en 1950 y la esperanza de vida era de 48 años, ¿sí? Si se fijan, se empieza a marcar ya más esa diferencia entre países donde algunos se
siguen estando con una esperanza de vida de 20 y tantos, pero ya hay algunos que llegan, pues está a los 70 más o menos, ¿no? Se empieza a marcar muchísimo la desigualdad, que también vamos a ver unas gráficas como la esperanza de vida, pues sí, definitivamente está muy asociada a ingreso per cápita y a temas, y bueno, pues la desigualdad ahí también la podemos ver en los años que vivimos, ¿no? Y aquí ya vemos que los países que están viviendo más, pues está por ahí dice Estados Unidos, dice Noruega, Canadá, Alemania, Japón todavía no era el más envejecido, que ahorita ya superó. Y en los países de menos esperanza de vida, pues tenemos ahí Somalia, dice Bután, India, ¿no? Ahora, en el color verde está representado 2012, ya más cercano a nuestra realidad, y ahí la esperanza de vida global era de 70 años. ¿Se fijan? 1832, 1950, 48, 2012, 70. Y pues obviamente mucha más diferencia, ¿no? Hay países que se siguen quedando con una esperanza de vida bajitita, muy concentrado en África, que todavía es un país muy joven, y en la punta tenemos a Japón, que sigue todavía liderando la esperanza de vida, por ahí seguida de España, en algunos años se dice que España va a superar. Ahora, estas gráficas están hechas pre-COVID, la verdad es que sí vamos a ver cambios en esperanzas de vida y cosas de ese tipo a raíz de la pandemia. Por ahí hubo un estudio en España donde ya se decía que en promedio ya se perdió un año de esperanza de vida o un poquito más en población española. Digo ellos porque hicieron ese estudio, pero pues yo creo que obviamente es generalizado y probablemente en poblaciones como las nuestras hasta más. Entonces, bueno, esto es como para ejemplificar estos brincos muy grandes gráficamente. Esta es otra gráfica bien interesante para hacer como, digamos, un zoom, ponerle lupa a ese brinco de 30 años que yo les mencionaba. ¿Sí? Aquí esta gráfica nos habla de la esperanza de vida de 1770 al 2019. Y tenemos 30 años, 40, 50, hasta 80, ¿no? En el eje Y. Si se fijan, venimos de 1700, 800, 900. En algunos países pues ni había datos, obviamente, pero pues bueno, ahí hay datos de algunos. Viene muy planito. Y si se fijan, es en 1900 donde empieza este brinco de los 30 años que yo les decía. Y ahí escogí algunos países para ejemplificar, como Japón, para que lo vieran cómo está aquí en el puntero en 2019. Después está España, Estados Unidos ahí, México, y bueno, África, que se queda todavía muy abajo en esperanza de vida. Entonces, bueno, ahí está eso que les platicaba. Y hacia adelante, esta es como una proyección. Aquí hice un corte, elegí algunos países al 2021 de esperanzas de vida. Puse Japón como referente del más alto, casi 85 años. Y fíjense la gran diferencia con África, que es 64. ¿Sí? 20 años de diferencia en esperanza de vida en el mundo. México, estábamos el año pasado en 75. Puse por ahí Uruguay porque siempre es un referente en América Latina. Está en 78, India 70, el promedio mundial 73. ¿Sí? Y ahí vamos viendo la proyección hacia 2099, ¿no? Siguen avanzando. Este también quería ponerlo aquí, esta gráfica, por ahí hay un audio prendido, no sé si me pueden ayudar. Ya. Ya. Espérenme tantito, déjame ver si puedo silenciar ya. Bueno, esta gráfica de aquí, lo que quería yo aquí abordar es este concepto de la pirámide poblacional, ¿verdad? Porque escuchamos a veces, es que la pirámide poblacional se está invirtiendo, porque la esperanza de vida está aumentando y demás. Y la realidad es que no estamos hablando de que se esté invirtiendo, lo que está pasando es que se está rectangularizando. Y este es un ejemplo de cómo avanza. Fíjense, del color más oscuro, que es el centro, al color más claro, que está en las orillas, vamos yéndonos aumentando por décadas. La pirámide que está en medio es 1950. Así se veía el mundo en 1950. Realmente como una pirámide muy marcada, mujeres de un lado, hombres, mucha gente chica,
poca gente, muy poca gente mayor, ¿verdad? Luego nos vamos al color un poco más claro y está 1960 y así nos vamos, 1970, 80, 90. En 2018 es el color verde antes de brincar al amarillo. Digamos que es el año más cercano a la actualidad. Si se fijan cómo ya cambió, esta pirámide se empieza a achatar de las orillas, y bueno, sigue teniendo más o menos la forma de pirámide. Luego el primer color amarillo, 2050, 2075 y el último es 2100. Entonces, este es el real cambio en la pirámide poblacional. Realmente se está convirtiendo en un rectángulo poblacional donde misma cantidad de niños, jóvenes, adultos, o sea, y bueno, no vamos a entrar ahorita en todas las, ustedes pueden inferir todas las implicaciones que esto tiene en muchísimas dimensiones, ¿no? Otro dato interesante, esta es una comparativa entre 4 países que yo elegí y les voy a explicar qué quiero representar aquí. Es el porcentaje o la distribución de población de acuerdo a grupos de edad. Los 4 países que están ahí a lo mejor no se alcanzan a ver, pero es Japón, Nigeria, o sea, para poner un contraste, España y México. Color azul mero abajo, menores de 5 años. El naranja es 5 a 14, el rojo es de 15 a 24, el gris es de 25 a 64 y las personas mayores de 65 es el verde de arriba. Esto es lo que les quiero decir es que en los países estamos en momentos demográficos sumamente diferentes. A veces nosotros queremos voltear a ver prácticas, a veces se están haciendo en otros países. Yo que estoy en el ámbito gerontológico, me toca ver proyectos y demás, y no, es que en España se está haciendo esto, es que en Japón y tal. Pues sí, pero estamos en un momento y en una realidad sumamente diferente en términos demográficos. México no es un país viejo, o sea, México es un país todavía joven, no tan joven como países africanos, digamos que estamos intermedios, pero no somos Japón, no somos España, estamos en otro momento. Entonces, ahí podemos ver en Japón claramente cómo pues, los mayores de 65 superan por mucho a los menores de 5. En Japón tú escuchas cosas como es que en Japón se venden más pañales para personas mayores que para niños, y es la realidad, pero pues México estamos en otro momento. Pero lo que sí podemos es voltear y ver prácticas que han funcionado y no. Si se pudiera tropicalizar, algo que a veces es sumamente difícil porque nuestras realidades pues son muy distintas. Esta es una animación, nada más como para que vean cómo se va moviendo. Ahorita le voy a dar play para que vean cómo se mueve. Esto es como si viéramos la pirámide poblacional de lado y va a ir transitando de 1950 hasta el 2100. Vamos a ver que viene como una pirámide y cómo se va a ir modificando. Miren, ahí va. Ahí está. Se fijan, va en 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, como estamos ahorita, 30, 40, 50, 60, 2070, 2080, 2090 y bueno, 2099 es una proyección. Ahí está claramente marcado. Ahí sí se podría ver como si se empezara un poquito a invertir la pirámide, pero hacia el 2100 digamos que todavía estamos hablando de un rectángulo. Actualmente el 14% de la población mundial es mayor de 60 años. Creo que ya ustedes tal vez, bueno, lo deben de saber. En México se considera una persona mayor cuando tiene más de 60. En otros países son 65. ¿Sí? ¿Por qué se puso esta edad? Bueno, es todo un tema para discutir. Cuando se establecieron estas edades, la esperanza de vida era muy distinta. Y pues bueno. También, bueno, el 8.5% de la población mundial ahorita tiene menos de 5 años. Otro dato demográfico que yo lo creo muy relevante porque nos abre
a discutir uno de los temas que están relacionados con el envejecimiento muy importante. Ahorita les comento cómo la tasa de fecundidad, cómo ha caído. Aquí también elegí algunos países para mostrar de 1950 al 2015. Vamos a tomar México, por ejemplo. En México en los 60 era casi 7 hijos por mujer y actualmente estamos 2 y poquito. Muy cerquita de la tasa de reemplazo que es 2.1, ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Les voy a, antes de hacerles ahí un comentario, les voy a enseñar otra siguiente gráfica, que es la participación de la mujer en el ámbito laboral formal, ¿no? Cómo ha aumentado también, si se fijan ahí desde los 60 al 2016, en todos los ámbitos, bueno, la mujer cada vez tiene más participación. Estos datos, si los cruzamos, nos habla de un concepto que se está estudiando mucho, que es la crisis del cuidado. Porque, pues sí, históricamente, ¿quién cuida? Las mujeres de las familias, este trabajo pues tan invisibilizado, devaluado y todo lo que sabemos. Entonces, pero siempre han sido estas mujeres, ¿no? Algunas mujeres que cuidan. Tu dinero. Gracias, gracias. A las personas mayores, ¿no? Cuando tienen alguna dependencia, ¿no? Porque, oigan, también hay que hacer un paréntesis. El tema de la dependencia son algunas personas mayores, no es la mayoría, ¿no? Pero cuando se da, son mujeres. Entonces, a ver, las mujeres, hay menos hijos, las mujeres estamos trabajando, la dependencia va en aumento porque va en aumento la esperanza de vida. Ahorita vamos a ver años de vida saludable y demás. ¿Quién va a cuidar? Entonces, hay todo un tema de crisis del cuidado que se esté estudiando, que si a alguien le interesa abordar ese tema, les pasamos ahí información. Hemos tenido charlas con demógrafos específicamente de ese tema, porque sí se avecina una problemática muy grande. O sea, aquí en México todavía, bueno, es un país familista, todavía familias grandes y lo que sea, pero ya en otros países es un gran problema. Y que también qué está pasando, que este concepto de las cadenas globales de cuidado, donde se exporta el cuidado, ¿no? Y es donde se va dejando atrás a las personas, que las personas que luego cuidan en otro país tienen que cuidar en su casa, y esto es una problemática punto y aparte, ¿no? Pero bueno, parte de aquí. Para no atrasarme mucho, estoy viendo si... Bueno, esta es una gráfica animada, además les voy a platicar cómo hay una relación entre la fertilidad y la esperanza de vida, entre la tasa de fecundidad. A mayor tasa de fecundidad, menor esperanza de vida. O sea, en países donde hay menos hijos, la esperanza de vida es más alta. Esta otra gráfica, lo que les quería mostrar es, así como viendo el panorama mundial, cuáles son los países con esperanzas de vida más altas. Entre el color más fuerte, esperanza de vida más alto. El morado, los países que ven ahí pintados en morado tienen una esperanza de vida de más de 85 años. El azulito, más de 75, el verde más de 70. Nada más como para pintar, y ahí se ve claro, ¿no? Los países de África son los con las esperanzas de vida más bajas. Hay otra relación, también esta es una gráfica animada, pero se las platico. ¿Cómo va la relación entre esperanza de vida e ingreso? Esta muestra lo mismo, ¿no? Menor ingreso, menor esperanza de vida, mayor ingreso, mayor esperanza de vida en términos generales. Otro concepto importante es, bueno, ok, la esperanza de vida aumenta, pero la esperanza de vida es saludable, porque al final lo que queremos es vivir con salud, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Bueno, se los voy a enseñar aquí en esta gráfica. Más o menos en países con mayor nivel de ingreso, los años que se viven con enfermedad o con dependencia son entre 10 y 11 años, y en países de menos ingresos, entre 7 y 9 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que en México, en promedio, una persona va a vivir 7 a 9 años con alguna enfermedad o dependiendo de alguien, ¿no? En promedio. Esta es una gráfica que también muestra un poquito eso. Entre más rojo, o sea, rojo más oscuro, más años de dependencia, ¿sí? Digo, y obviamente, bueno, está Canadá, Estados Unidos en un rojo intenso. También tiene que ver con los países que tienen más esperanza de vida, pues tienen más años de dependencia. Otro concepto que también es interesante analizar, la mortalidad por edad. Cómo ha ido cambiando
Fíjense, en esta gráfica empezamos en 1990 y termina en 2017, y es cómo está compuesta la población, o sea, cuando una persona muere, cuántos años, digamos, tenía en ese momento. El rojo representa, me voy a ir más con el rojo y el azul. El rojo representa a los niños, o sea, los menores de 5, y el azul los mayores de 70. Entonces, si se fijan, bueno, la mortalidad infantil, cómo baja de 1990 al 2017, y cómo aumenta en los mayores de 70. Entonces, bueno, otra manera de ver la información. Hay un fenómeno también asociado que es la feminización de la vejez, que también daría para mucho. Las mujeres vivimos más años, y entonces el envejecimiento se pinta de, pues bueno, hay mucho más mujeres, y eso tiene ciertas implicaciones. Otro dato demográfico interesante es el índice de dependencia. Aquí el índice de dependencia, como se marca, no pensemos en dependencia física o cuidados o demás. Lo que habla es población menor de 5 y población mayor de 65 se marca como dependiente. Pues, pero bueno, esto es nada más para términos estadísticos, y es porque se supone, ¿verdad? Que son poblaciones que no están generando ingreso, lo cual pues en nuestro México no es cierto, porque hay muchísima gente mayor de 65 generando, porque hay la necesidad de seguir trabajando. Pero bueno, se saca un índice de dependencia de ver qué tanto, digamos, la población económicamente activa que está en el centro tiene que soportar, apoyar a estas otras generaciones. Y bueno, entre más fuerte aquí el color, más índice de dependencia. Esta es una manera de ver la composición de personas, y lo pongo otra vez entre comillas, dependientes. Fíjense, tengo otra vez Japón y Nigeria, Estados Unidos y México. Lo único que está ahí es lo azul, niños, o sea, jóvenes de 0 a 14, y gris, mayores de 64. Entonces, fíjense cómo en Japón, pues obviamente muchas más personas mayores que menores de 14, pero enfrente está Nigeria con una composición totalmente diferente. Luego abajo tenemos Estados Unidos y México. ¿Sí? Momentos muy, muy distintos. Para el 2050, por primera vez, habrá la misma cantidad de jóvenes y de mayores. En el 2018, el número de personas mayores de 64 sobrepasó al de a los menores de 5. Para el 2050, se dice que las personas mayores con alguna situación de dependencia en países en desarrollo se va a cuadruplicar. Aquí es donde les hablo del tema de la crisis del cuidado, ¿no? Y algo que pasa es que este cambio demográfico está siendo mucho más rápido en países que estamos en desarrollo. El ejemplo es, por ejemplo, Francia. Para pasar de tener un 7% de su población mayor a duplicarla, a que fuera el 14%, tardó 100 años. Y esa transición en México o en Brasil está tomando 25 años. Entonces, 25 años es muy poco como para hacer todos los cambios sociales de cultura que necesitamos para enfrentar este gran reto, ¿no? Por primera vez ahora en la historia, la mayoría de las personas tenemos oportunidad de llegar a ser personas mayores. Antes no, antes era para unos pocos. Digo, personas de 100 años siempre han existido en la historia, pero eran poquititos, y ahorita cada vez más lo vemos, ¿no? También otra manera de verlo es que 1/3 de las personas mayores que han existido están vivas hoy. Esto nos trae muchos retos, también muchas oportunidades. Ahorita nada más voy a poner sobre la mesa, para no alargarme, algunos retos que son como muy, muy evidentes y relevantes. La OMS recientemente sacó algo que es la década del envejecimiento saludable del 2020 al 2030, y pone sobre la mesa algunos de los temas más importantes en relación a la longevidad. Uno de ellos que daría, de hecho, le llevamos un curso entero del tema de edadismo para comunicadores, creo que Ana Rosa estuvo por ahí. El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo, seguida del sexismo y del racismo. El tema es que está muy normalizado, muy invisibilizado. Si todavía estamos peleando, ¿verdad? El edadismo está como al final de la lista, pero es súper, súper común. Y es esta discriminación a raíz de edad. Y hay edadismo, se expresa tanto para
jóvenes como para personas mayores. O sea, también hay edadismo hacia las generaciones menores donde, no, pues tú no sirves para nada porque estás chico, cosas así. Pero bueno, pues sí es más marcado en edades avanzadas y se expresa en muchísimos niveles, o sea, porque tiene que ver con, desde las políticas públicas, en temas de salud, en temas laborales, en pandemia fue muy evidente en España todo este caso de las, por ejemplo, en las residencias geriátricas que murió tanta y tanta gente, había un tema ahí edadista donde, pues ya para qué invertirle, para qué la salud, y bueno, la verdad es que es un tema muy, muy amplio, está metidísimo les digo que le hicimos un análisis de medios de comunicación, cultura popular, series, películas, comerciales, y está por todos lados, incluso en nuestros grupos de WhatsApp, constantemente, no me digan que no nos llegan chistes sobre temas edadistas, pero no los vemos. Bueno, a lo mejor ustedes sí, pero la mayoría de la gente no lo ve, ¿no? Hay un tema que tiene que ver, aquí nada más quise puntualizar sobre el edadismo, que tiene que ver con el lenguaje. Aquí hay dos fotos, ¿no? Aquí dice de un lado tsunami gris y enfrente dice reserva plateada. El término tsunami gris o great tsunami es un término que se empezó a usar haciendo referencia al aumento en la esperanza de vida. Y algunos comunicadores, hay un demógrafo ahí que lo acuñó por el 2010 y muchos medios lo tomaron, hasta journals de medicina empezaron a usar el término de Great Tsunami en revistas de circulación pública. Y entonces, cuando hablamos de tsunami, pensamos en devastación, tragedia, ¿no? Un tsunami viene y arrasa con todo. Entonces empezó a usar esta referencia. Ahí viene esta ola de personas mayores, se van a acabar todos los recursos, ya no va a haber para nadie. Y esto, o sea, la manera en que, bueno, ustedes lo saben, ¿no? En que construimos, en cómo usamos las palabras, el lenguaje crea realidades. Entonces, bueno, hay gente que por ahí dice, bueno, ¿por qué no usamos el término reserva plateada? Enfocarnos en toda esta parte positiva y demás, también da para mucho, ¿no? Pero bueno, las palabras sí cuentan. Las palabras sí cuentan y cuentan mucho. Entonces, bueno, otro de los grandes retos que no voy a entrar a profundidad porque pues, es el tema que nos convoca, les quiero hablar un poco más de jubilación, pero sí hay que entender que la edad de la jubilación se estableció por ahí de 1880 y tantos en Alemania, cuando la esperanza de vida andaría a lo mejor menos de 40, y la realidad es que, pues bueno, se tiene que indexar a la esperanza de vida actual. Es un tema muy complicado, que les digo yo, por las promesas que se hicieron en ciertas épocas que luego no se pueden sostener porque no se hicieron las proyecciones adecuadas o X y Y. Otro gran tema de reto es los entornos físicos que hacen toda la diferencia para favorecer o no la dependencia, la independencia, o sea, las capacidades de las personas, ¿no? También da mucho para hablar, hay muchas iniciativas ahora de ciudades amigables y cosas de este tipo. Obviamente el tema de la salud, porque el problema no es la edad, el problema es envejecer con salud o no, y hay mucho que hacer ahí. Y el tema de cuidados de largo plazo, que conforme empieza a avanzar la edad, pues se vuelve muy, muy relevante. Volvemos al tema de la crisis del cuidado. Otro gran reto es educación, y educación en varios sentidos, desde educación en profesionales en el tema, en gerontología. Por ejemplo, aquí en Nuevo León no tenemos una licenciatura en gerontología, en muchas partes del país ya hay y aquí no la hay. Y desgraciadamente a veces uno analiza los planes de estudio o escucha ciertas charlas y nos damos cuenta que a veces los profesionales en esta área somos los primeros edadistas. Somos los primeros que a veces sin querer estamos reforzando estos conceptos. Hay mucho que hacer aquí en cultura. Entonces, es desde formar profesionales hasta una cultura por un envejecimiento sano, educar a los niños. Bueno, debería haber desde la primaria, ¿no? Una materia que hablara sobre longevidad, prevención y demás. En cada uno de estos temas da para muchísimo. Hoy sabemos, les decía al principio, que la mitad de los niños nacidos en países desarrollados van a vivir hasta los 100, que es probable que la persona que vaya a vivir 150 ya nació. Y bueno, todos los retos que interrogantes, que esto nos deja sobre la mesa. Hasta aquí la voy a dejar por el tiempo, ya no vamos a dejarla aquí. Y vamos a darle paso a Leti. Muchas gracias. Como siempre es muy estimulante
ver tu exposición y tu entusiasmo para exponerlo con las gráficas, con esta gran revolución demográfica a nivel mundial que tienes muy bien trabajado por áreas, por países, y bueno, entonces vamos luego a entrar a comentarlo, pero para completar el programa de hoy de esta mesa sobre jubilación, vejez y jubilación, vamos a darle la palabra a Leticia Huerta. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene la maestría en Antropología Social por el CIESAS de Ciudad de México y el doctorado en Ciencias Sociales también por el CIESAS, pero Occidente, o sea, de Nuevo León. Durante su formación y actividad profesional ha trabajado sobre temas de vejez, envejecimiento, género, enfermedades crónicas, cuidados en contextos de vulnerabilidad. Actualmente se desempeña en el área de investigación y desarrollo en este instituto que ya citamos, que creó Bárbara, Hericare, y gerontológica. Ambas están trabajando allí. Es docente de la Universidad Iberoamericana, Campus Monterrey, y forma parte de la red de cuidados, los cuidados en México, que cada vez son más importantes, ¿verdad? Entonces vamos a darle la palabra a Leticia y voy a contar una pequeña anécdota curiosa que yo conocí a Leticia pues a través de Bárbara y en Monterrey. Y luego, cuando empezamos a organizar las primeras mesas de jubilación, Alicia propone a una joven antropóloga del CIESAS, tal, que primero dice Huerta, bueno, no vinculo, y luego Leticia Huerta, digo, pero será la misma, y yo creo que es una homónima de la que yo conozco en Monterrey, porque viene ahora a través de Alicia, que es antropóloga y de la UAM, entonces, pero es ahí que luego descubrimos que es una misma persona, esta querida y joven doctora Leticia Huerta. Bueno, adelante Leticia con tu propuesta sobre pensiones y jubilaciones en esta mesa de vejez. Muchas Adelante. gracias, doctora. Muy agradecida por la invitación. Es un placer, la verdad, trabajar con ustedes de la mano y que la información que les comparta pues les sea de utilidad, que es lo importante, ¿no? Ok, ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, yo les voy a presentar, la verdad que es un tema que aprendí muchísimo al hacer esta presentación, porque lo que yo quería, la intención mía era como presentarles pues un panorama global de la situación de las jubilaciones y pensiones a nivel global, ¿no? Un poco de la situación en diversos países, pero también de dónde viene la complejidad de los sistemas de pensiones a nivel mundial. Porque bueno, lo que pasa en México pasa en la mayoría de los países. O sea, es un tema de gran relevancia por lo que ya comentaba Bárbara, ¿no? O sea, de los grandes cambios demográficos que están habiendo. Pero es un tema complejo y no es sencillo. O sea, no es sencillo de abordar. Y yo aquí lo que les quiero presentar es más o menos, pues, qué argumentos podemos tener para, en un momento dado, edificar un sistema de pensiones ideal, ¿no? Para nosotros, porque obviamente todas y todos estamos metidos en esa bolsa. No me voy a detener mucho en estas frases porque ya Bárbara dio un panorama muy amplio y muy completo de la situación, de este cambio tan importante respecto al envejecimiento demográfico. Pero bueno, hoy en día ya es un tema que está muy presente en las agendas públicas, políticas, sociales, en las discusiones familiares, interpersonales y nuestra propia situación personal, de la magnitud de las necesidades de las personas mayores, ¿no? Que cada vez van creciendo más en cantidad. Ahora, pues todas las personas mayores han existido todo el tiempo, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Pero hoy en día, bueno, lo relevante de este tema es que las sociedades son las que están envejecidas, ¿no? Y como decía Bárbara, 2030, 2050 va a haber como un boom en este grupo poblacional y esto obviamente
exige retos, exige transformar las instituciones, los programas, las políticas en torno a la cobertura y protección social, no solo de las personas mayores, porque ahorita les voy a plantear algunas preguntas que creo que les va a abrir un poquito el panorama respecto a este tema. Algo que yo me topé haciendo esta indagación fue el tema de las soluciones integrales, o sea, cómo podemos transformar el tema de la protección social, no solamente dentro de las jubilaciones y dentro de las pensiones, sino del sistema económico como tal. Unas preguntas que yo me planteaba y se las planteo a ustedes es, pues ¿se tratará solamente de extender la vida laboral para lograr cubrir las necesidades de este grupo que va a vivir más años? De no discriminar por edad en las empresas, en las instituciones, de alargar como este periodo laboral. ¿Es deseable? ¿Las personas mayores quieren trabajar más o no quieren trabajar más? Es un tema de jubilación justa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros grupos de edad? Esa población económicamente activa que se está reduciendo. O sea, como decía Bárbara, los grupos económicamente activos tienden a reducirse, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos grupos? ¿Será suficiente? O sea, ¿será suficiente simplemente con la distribución justa de una jubilación? Ahorita vamos a ver la complejidad del tema de pensiones porque no nada más es la cobertura social, sino cómo está la economía en el país, ¿no? Eso es, yo creo que el tema medular y más complejo de todos los países, y México pues obviamente no es la excepción, porque hay un tema de desigualdad, porque hay un tema de pobreza estructural, porque hay una ausencia de derechos sociales básicos, ¿no? De cobertura. Entonces, no podemos, digamos, desvincular el tema de pensiones y jubilaciones justas, pues de la desigualdad que estamos viviendo todos, ¿no? Vale desde lo laboral, la salud que decía Bárbara ahorita y los cuidados, ¿no? Pero son varias problemáticas que están metidas dentro de esta misma, de esta bolsa, ¿no? Bueno, estas cifras también, un poquito enlazándolo con lo que planteaba Bárbara, para más o menos entender cuánto aumentará la proporción de personas mayores en los próximos años. Fíjense, aumentará un 34% entre 2020 y 2030. Y en 2050, cerca del 65% de las personas mayores vivirá en países de ingresos medios y bajos. O sea, imagínense la cantidad tan abrumadora de población que vamos a hacer, porque ahí yo ya estoy metida. Por ejemplo, en ese de 2050 yo ya estoy metida. Y va a ser un cambio, pero bueno, radical, ¿no? Ya lo vimos por lo que planteaba Bárbara. En la actualidad, esto ya creo que lo comentó Bárbara, el número de personas de 60 años o más supera el de niños menores de 5 años. Entonces, ese es un cambio muy relevante, no nada más en términos de lo que se decía sobre las personas dependientes, sino qué va a pasar con la población económicamente activa. O sea, también hay necesidad de políticas. Fíjense, en 2050 el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. Es lo que les decía. O sea, ¿qué estrategias están pensando los gobiernos, las sociedades también en su conjunto, las empresas, porque pues todos estamos ahí metidos, para esta población económicamente activa? Porque también tenemos que incentivar, pues, bueno, la parte económica de los países, ¿no? Porque de ahí viene lo que nos va a tocar en términos de jubilación y pensiones. Es un gran logro para la humanidad, pero también estos cambios, esta reducción de la fecundidad, este aumento de la esperanza de vida exige pues, que haya cambios sustanciales. Ahora, no es lo mismo jubilaciones y pensiones, yo creo que esto ya lo saben ustedes, ¿no? La jubilación es un aspecto específico del tema de pensiones, y bueno, una pensión es una acción de conceder una cantidad determinada de dinero por razones distintas, ¿no? Puede ser por trabajo, por viudez, etcétera, discapacidad, lo que sea, ¿no? Pero digamos, el dinero que se genera, digamos, que se tiene que distribuir a esta población, pues sí tiene unas características muy similares en casi todos los países que ahorita vamos a observar. Fíjense, para 2050 el segmento de población mundial de 65 años o más habrá aumentado del 10 al 20%. Ya les decía yo que el aumento más importante va a ser en los países de ingresos medios y bajos, pero va a ser mucho más en los de ingresos bajos, hasta un 80%, que ahí no lo puse, pero en países de ingresos bajos va a ser 80%. La transformación de la vida familiar también, o sea, yo creo que la preocupación de las pensiones, pues antes no era tan evidente porque las familias eran las que le entraban al quite, ¿no? De digamos, distribuir los recursos en la unidad doméstica, pero ahora ya cambió todo, ¿no? O sea, ya no hay
esa familia que apoyaba, ¿no? A los otros miembros dependientes del hogar. Y esto, bueno, exige que se hagan cambios, ¿no? Fundamentales. Pero algo muy relevante que les quiero compartir es que las pensiones sociales de vejez se introducen, como planteo aquí en esta diapositiva, sobre la base de las necesidades, o sea, ese es un eje, pero también de la capacidad de las economías. Entonces, no podemos, o sea, desligar la situación económica de un país sobre el sistema de pensiones, que también yo creo que hay que empezar a analizarlos desde esa dimensión para entender, pues, qué, digamos, instancias pueden ir contribuyendo a tener una jubilación, una pensión más digna. No alcanza, ¿eh? O sea, la realidad es que no alcanza, la situación es crítica, ¿no? Ahora, estas se hicieron muy dirigidas a la población, pues, más pobre. De hecho, ahorita en otra diapositiva, el planteamiento de las pensiones ayudan mucho más a la población del quintil más pobre, que esto también es importante de mencionarlo, ¿no? No es una cuestión que sí tiene la intención de aliviar, pues, estas desigualdades, ¿no? Que existen en la población mayor, sobre todo la más pobre. Fíjense, las pensiones sociales de vejez proporcionan una fuente alternativa de ingresos que no están cubiertos por otras instancias, ¿no? Entonces, es muy importante porque hay personas que no tienen acceso a ningún tipo de ingreso más que este. Entonces, de ahí la relevancia. Las pensiones sociales cubren cerca del 35% de la población de 60 años o más en países de la OECD y, bueno, de regiones de Europa, Asia Central, Asia Oriental, Pacífico, América Latina, Caribe y Asia Meridional, ¿no? Lo que les decía aquí, las personas mayores del quintil más pobres son las que más se benefician de estos sistemas. Entonces, por eso es bien importante promoverlos. Y ahorita vamos a ver los países en donde está, digamos, más desarrollado el tema y que les va mejor en este aspecto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué características tienen esos sistemas de pensión? ¿Cuál es el ideal? O sea, ¿cuál es la exigencia global actualmente frente a estos grandes cambios y estas grandes necesidades que hay de atender las necesidades de las personas mayores en esta circunstancia? ¿Qué se exige? O sea, ¿qué deberíamos exigir nosotras? No nada más a nivel institucional, ahora que ustedes están viviendo un proceso de este tipo, sino a nivel estructural, porque esto exige un cambio estructural, poner mucho la lupa en cuáles son los elementos mediante los cuales podemos empezar a exigir y construir un sistema de pensiones digno para todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Pues primero que nada, los gobiernos tienen que analizar cómo está el sistema actual de pensiones, diseñar uno nuevo, reformar las pensiones y las pólizas de seguridad social. Tienen que mejorar en el sentido de la cobertura, de sostenibilidad fiscal, que les decía, o sea, no es nada más el tema de cubrir las necesidades, sino, a ver, fiscalmente, ¿es sostenible esto o no? Con la forma en que está estructurado el sistema de pensiones en México, por ejemplo, ¿será suficiente o hay que cambiar cosas? Casi en todos los países hay que cambiar cosas, ¿no? Sobre todo para esos grupos vulnerables, o sea, porque este es un tema muy relevante, o sea, el tema de pensiones está muy orientado en las personas vulnerables, que son las que más necesitan. Fíjense, a nivel mundial, más de 2/3 del gasto público en servicios sociales se da en pensiones de vejez, discapacidad y supervivencia. O sea, sí es una cantidad de dinero importante, o sea, no es algo que no se esté dando, pero no está siendo eficiente. Y además de que no es eficiente, no es sostenible para ninguna de las economías. Entonces, hay que poner mucho el acento en esta parte. Hay muchos desafíos, obviamente, y les voy a mencionar 5 que yo me topé y que la verdad es que explican muy bien la situación tan conflictiva en la que está metida el tema de pensiones. Por un lado, la cobertura. Solo 1 de cada 3 trabajadores, fíjense, contribuye a un plan de pensiones a nivel mundial. 1 de cada 3. Y la cifra cae a 1 de cada 10 en los países de bajos ingresos. O sea, realmente la población actual no estamos pensando en cómo ir abonando al tema de nuestra pensión, ¿no? Por razón de edad. Y eso es, yo creo que un dato súper relevante, ¿no? O sea, porque están varias instituciones metidas ahí, pero también pues la participación de todas y todos nosotros, ¿no? La sostenibilidad no nada más es cubrirlo, sino que sea sostenible. Fíjense, la mayoría de los planes públicos de pensiones no son viables financieramente. O sea, al cabo del tiempo, el sistema de pensiones, por ejemplo, actualmente que tenemos en México, ya no va a ser suficiente. O sea, no es sostenible.
Por lo tanto, no se pueden cumplir las promesas que se prometen. Quizá el caso un poco de lo que está pasando en el tema del agua. O sea, por el principio se pensó un sistema ideal y al cabo del tiempo financieramente se dieron cuenta que no. Bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Quizá haya razones más políticas ahí, pero bueno, esa es una posibilidad. La adecuación. Por ejemplo, las pensiones contributivas casi nunca llegan a los pobres, es lo que les decía. O sea, los más pobres, los que no tienen un acceso a un trabajo formal, por ejemplo, los comerciantes, etcétera, personas que no tienen una afiliación, pues ¿cómo? ¿Cómo abonan a este sistema? ¿Cómo pueden ir abonando? O sea, también hay que pensar en esa población, ¿no? Digo, se ataca por asistencia social, como ya vemos los programas que existen actualmente, pero no es suficiente. Para la supervivencia no es suficiente. Esa es una realidad. Otro elemento a considerar de un sistema de pensiones es la eficiencia. O sea, por ejemplo, en los países en donde se vuelcan más a la parte privada, estas contribuciones son increíblemente altas, digo, lo vemos en muchos países desarrollados, o sea, son contribuciones exageradamente altas, ¿no? Para cubrir las necesidades cuando se llega a la etapa de vejez. Y además hay digamos, un desconocimiento también, tanto de los beneficiarios de las pensiones en cómo hacer rendir eso que están contribuyendo, porque también el tema financiero es muy importante. Tener conocimiento de en qué instancias o dentro de qué mecanismo de activos o cuentas de ahorro, por ejemplo, se pueden tener más rendimientos, ¿no? Sobre este tema. También hay mucho desconocimiento de esto a nivel mundial. Otro tema es la seguridad. O sea, cómo empiezas tú a garantizar que todo lo que tú estás abonando en el sistema de pensiones, pues lo vas a recibir, porque digo, a veces pasa por muchas manos y no sabemos si estas promesas que se hacen, pues me garantizan a mí que yo voy a recibir el dinero que aporte, ¿no? Entonces, son temas que hay que tener ahí. A mí ya Les quiero compartir también, hay un ranking que hacen dos instituciones financieras, creo que las dos son de Australia, bueno, aquí es la Mercer, sí es de Australia, pero hay dos, y cada año sacan un ranking de los mejores sistemas de pensiones en el mundo, y está muy interesante porque miden ciertos elementos para, pues, empezar como a edificar un sistema ideal, ¿no? Pues, porque eso es lo que vamos a buscar todos y todas nosotras, ¿no? Este índice, fíjense que compara 43 sistemas de ingresos de jubilación en todo el mundo, bueno, en estos 43 países, y bueno, ellos van evaluando ahí pues estas debilidades y fortalezas, ¿no? Hay como 3 dimensiones muy importantes que ellos plantean en este índice. Este año, el mejor sistema de pensiones del mundo, bueno, el año pasado, 2021, fue Islandia, que de hecho acababa de introducirse ahí en la participación y fue el mejor sistema de pensiones que existe, ¿no? Digamos, también el tema que comentaba ahorita Bárbara de la pandemia, obviamente también eso pues, va a transformar rotundamente pues cómo van a ir resolviendo los países, ¿no? La cobertura por pensiones, ¿no? Hay que pues empezar como a analizar todos estos elementos externos que también impactan. Ahora, ¿qué mide este índice? Porque es importante saber, bueno, ¿qué mide un índice para establecer, oye, este sistema de pensiones es ideal? La adecuación, ese es uno, o sea, el nivel básico de ingresos, así como el diseño del sistema de pensiones privado de una región, porque también ese tema es muy importante. La sostenibilidad, ahorita lo comentaba Bárbara, la edad de la jubilación, ¿cuál es la edad de la jubilación en el país del que estamos refiriéndonos? El nivel de financiación anticipada del gobierno, o sea, el gobierno cuánto tiempo se prepara, o sea, para resolver y atender las necesidades de esta población mayor que va a ir creciendo. ¿México se está preparando? Yo creo que no. El nivel de deuda pública, sabemos también que ese es un tema súper relevante. La integridad, eso también me pareció bien interesante que mida este índice porque también es un tema de ética incluso, ¿no? O sea, de confianza de poder realmente hacer que se cumpla lo que se promete, ¿no? Eso también tiene que estar dentro de un sistema de pensiones ideal, ¿no? Que todos deberíamos de empezar a exigir, ¿no? Que se respete lo que se propone. Y bueno, aquí les comparto esta gráfica, producto de este estudio, de este índice, y como ven, bueno, ahí está, va midiendo, ¿no? Esas 3 dimensiones para un sistema de pensiones ideal, la adecuación, la sustentabilidad y la integridad, ¿no? México está en un 49.0, bueno, ahí va.
Y fíjense, me llamó mucho la atención que en México el tema de la integridad está como, pues, pequeñito, ¿eh? O sea, el tema de hacer cumplir lo que se promete está más pequeño que en otros países, por ejemplo, ¿no? Bueno, Islandia, Holanda, Dinamarca, Israel, Noruega son los primeros 5 países que tienen los sistemas de pensiones, pues sus mejores sistemas de pensiones, ¿no? Yo creo que es interesante. Luego sería interesante indagar un poquito más. Aquí está desde otro punto de vista, ¿no? Y esta es otra grafiquita de ese mismo índice que muestra, más o menos para que se ubiquen ustedes, cuáles son los mejores sistemas de pensiones. Obviamente, fíjense, Estados Unidos está en el 61.4, Colombia abajo, bueno, los países europeos en desarrollo es donde mejor sistemas de pensiones tienen. Obviamente, la complejidad es muy distinta, los niveles de desigualdad son muy distintos, como vimos. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué elementos podemos nosotros también ir como desglosando de estas 3 principales mejoras que se pueden hacer en los sistemas de pensiones? Por ejemplo, la adecuación también es identificar los beneficios que se obtienen de estar nosotros contribuyendo, porque también no es nada más estar contribuyendo porque sí, sino, oye, ¿qué beneficios yo voy a obtener cuando yo reclame este beneficio? O sea, también hay que tenerlo eso en consideración. ¿Cómo está diseñado el sistema? El tema del ahorro, ¿cómo está metido ahí? ¿Cómo lo puedo optimizar? ¿Estoy recibiendo apoyo del gobierno o no? O sea, ¿el sistema de pensiones existente recibo o no? El tema de la vivienda también puede ser ahí como incorporado. En temas de sustentabilidad, por ejemplo, pues la cobertura, el tema demográfico, el gasto público para tus programas, la deuda pública, como les decía, y el crecimiento económico, porque también por eso les planteaba al inicio, bueno, ¿qué está pasando con los contribuyentes de estos grupos etarios, económicamente activos, ¿no? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, nosotros estamos desde ya contribuyendo o no estamos haciendo nada? No estamos haciendo nada. Integridad, obviamente el tema de la regulación, la gobernanza, la protección, la comunicación, obviamente entre los agentes, o sea, yo desde mi punto de vista no estamos como en México muy preparados para como dialogar en términos financieros con las instituciones y creo que deberíamos de empezarnos a preparar un poquito más en ese tema y bueno, otros costes asociados, ¿no? A ver, vamos a imaginar ya para cerrar, ¿cómo sería un sistema de pensiones ideal? Fíjense. Un punto sería que proporcionara una pensión mínima a los pobres, que represente un porcentaje razonable de ingresos de la comunidad. O sea, tendría que ocurrir esto, ¿no? Una cobertura mínima indispensable para las poblaciones más pobres. Al menos un 70 de tasa de sustitución neta, después de impuestos en el momento de la jubilación, para que un trabajador a tiempo completo con una renta media pues pueda cubrir estas necesidades. Imagínense. Al menos el 60% de las prestaciones de jubilación acumuladas para ser tomadas como flujo de ingresos. O sea, sí hay que tener una preparación con mucha antelación sobre este tema para poder, digamos, vivir dignamente con este tipo de protección social. Fíjense, al menos el 80% de la población también debería estar en edad de trabajar, debería estar afiliada a planes de pensiones privados. Digo, eso no creo que vaya a ocurrir en México, pero bueno, ese es como el ideal que mide este índice, ¿no? El 100% de los activos actuales de los fondos de pensiones debe ser superior al 100 del PIB, fíjense, o sea, tiene que ser más alto del PIB de cada país. También es un tema que no estamos, yo creo que revisando en el sistema de pensiones actual en México. Y fíjense, la tasa de actividad de las personas de 55 a 64 años debe ser de al menos el 80%. Esos son como los temas a considerar para ese sistema ideal. La integridad, que es lo que les decía que me llamó mucho la atención, es cómo estar comunicando a los afiliados qué está pasando con su dinero, con su jubilación. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué estuvo pasando a lo largo de los años en ese tema? ¿No? A veces es falta de comunicación, a veces es falta de regulación, es falta de gobernanza, es falta de establecer íntegramente, bueno, qué se está haciendo, ¿no? Respecto al dinero que yo estoy contribuyendo para mi pensión, para mi jubilación digna o vitalicia, ¿no? También los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Que sea claro, ¿no? ¿Cuáles son las prestaciones que ya están definidas y no se pueden mover, ¿no? De estas aportaciones que hice yo.
avanzar a un mejor sistema de pensiones. Bueno, se deben de considerar al menos transformaciones o modificaciones en los siguientes ámbitos. Que eso, bueno, ahí cabemos todos los grupos de edad, no nada más las personas que están en esta etapa de la vida, sino todos y todas. Por un lado, aumentar la cobertura de los empleos, o sea, la cobertura social de los empleados, de todo tipo de empleados, formales, informales, de todo tipo, ¿no? Que realmente no estamos siendo considerados muchas veces en la forma en que se diseñan los sistemas de pensiones, ¿no? Como les decía. Por ejemplo, las personas con discapacidad, que también son económicamente activos, pero no tienen como un esquema de regulación definido, ¿no? Sobre todo por las necesidades que van a tener por las enfermedades que tienen, ¿no? También aumentar la edad de las pensiones estatales o la edad de jubilación. Bueno, esa es una estrategia que se podrá discutir, ¿no? A razón del aumento de la esperanza de vida. Promover mayor participación de la población mayor en términos laborales, en términos de contribuir económicamente a la sociedad. Eso también puede amortiguar como los efectos negativos. El ahorro, el tema del ahorro privado, que cada quien, ahora sí que yo considero que este tema cada quien lo podrá aplicar, reflexionar, planear, plantear, pero también el tema del ahorro individual privado es importante, ¿no? Para este tipo de escenarios que se vienen. Reducir las fugas del sistema de ahorro, o sea, que no haya como que estas, oye, ya contribuyo esto y luego de repente me di cuenta que se fue para otro tema dentro del sistema fiscal, que también les digo que es parte de la integridad, o sea, de estar comunicando este tipo de transformaciones. La brecha de género, ese también es un temazo en el tópico de pensiones, ¿no? O sea, las mujeres, pues, como ustedes saben, muchas de ellas no participaron, digamos, en empleos formales, y bueno, este también es un punto importante a revisar. Y la gobernanza de los planes de pensiones, la honestidad, la transparencia de cómo están construidos, cuáles son los lineamientos, los reglamentos, los puntos, etcétera, ¿no? Porque bueno, es un tema que pues a todos y a todas nos compete, y pues yo cerraría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muy interesante. Se ve que te has puesto a investigar, a trabajar en serio en el tema. Y sí, es impresionante la cantidad de información que hay, las diferencias entre los distintos países, ¿no? Claro, a nivel mundial este estado de bienestar se ha ido retaseando, ¿no? Y grandes batallas, grandes luchas conseguidas en esta línea como en otras a nivel laboral se han ido perdiendo, ¿no? En vez de ganar nuevos espacios. Entonces sí, nos será muy útil para nuestro propio problema y nuestra propia lucha reivindicativa de que rescatar lo que nos han prometido de un apoyo vitalicio, esta información global, internacional. Entonces yo pienso que será muy útil para un público amplio esto, ¿no? No solo nosotros que estamos en el problema. Quisiera ver si entre nuestros compañeros de jubilados y los participantes, los oyentes en general, abrir un espacio de preguntas a las dos ponentes, a la maestra Bárbara Diego y a la doctora Leticia Huerta, sobre sus exposiciones, que agradezco profundamente. Adelante, ¿quién quiere iniciar la ronda de preguntas? Yo creo que, perdón, mientras alguien se decide a preguntar, yo comentaría que es tan amplia, tan rica la información que nos han expuesto las dos ponentes, que la reacción nuestra todavía está ahí pendiente, porque hay demasiadas interrogantes y una, digamos, de necesidad, lo digo con mucha seriedad, porque hice gran esfuerzo para darle seguimiento, porque tuve que
cambiar de pantalla. Se me fue la luz en mi casa y estoy en el teléfono, pero me parece que han sido dos excelentes exposiciones con muchísima información. Entonces, detenerse en un aspecto no es nada sencillo, ¿no? Pero por supuesto que nos gustaría muchísimo que se profundizara en algunos aspectos que tal vez no se han subrayado de manera suficiente, que es, digamos, como toda esta problemática, y es muy general la pregunta, toda esta problemática vista desde la perspectiva de las mujeres, porque efectivamente las particularidades son muy distintas por todo lo que representa, ¿no? El lugar que ocupa la mujer en la sociedad, en esta sociedad patriarcal, ¿no? Cómo impacta, ¿no? Todo este sistema de pensiones, todos estos programas o políticas públicas tan limitadas, ¿no? Frente a este universo de necesidades y de tendencias, ¿no? al proceso, en el proceso de envejecimiento. Por ahí me gustaría si fueran tan amables de abordar el tema. Gracias. A ver, no sé. Sí. Ahí yo le daría la palabra a Leti, que creo que tiene más herramientas en este tema, si nos quiere aportar. Entonces, Leticia. Sí, gracias. Digo, yo analizando un poquito, digo, también para uno que presenta, a veces es abrumador darse cuenta de la complejidad, ¿no? De las grandes necesidades y los grandes retos que existen. Definitivamente, como les ponía ahí, digo, el tema de las mujeres, pero también el tema de los más pobres. O sea, ese tema de cobertura de pensión pública, ¿dónde está? O sea, ¿en dónde podemos como ir viendo que se está pensando en estas poblaciones, ¿no? Porque, bueno, está la pensión pública, o sea, esta obligación del Estado, bueno, que tendría el Estado, ¿no? De tener una política de pensión pública para ciertos grupos. Y también la pensión privada, que cada quien debería de ir pensando. Estaba viendo el caso de Islandia, por ejemplo, ellos, como muchos países de Europa, están obligados, o sea, tienen una obligación los ciudadanos de contribuir. Y hay diferentes esquemas, ¿no? Pues tú puedes contribuir como trabajador, como una persona con discapacidad. O sea, hay distintos sistemas dentro del sistema, ¿no? Y desde mi punto de vista hay un desconocimiento, como les comentaba, desde lo financiero, o sea, que también a veces puede ser lo que nos esté atorando, de no saber los términos, o sea, las reglamentaciones, y quizá los vacíos son tan grandes que por eso pues se atropellan tantos derechos, ¿no? A veces desconocer qué es lo que falta como por reformar, pero sí siento que el problema es serio, o sea, es serio no solamente para las personas que ahorita están, digamos, convocando estas mesas y estos foros, sino para pues nosotros también que estamos en los 30, 40 años, que ya no tenemos ni siquiera esa posibilidad, ¿no? La única opción es como ir contribuyendo a nivel privado, y no sabemos realmente cómo estén las instituciones financieramente establecidas, ¿no? Para cubrir esas necesidades. Entonces, bueno, es un tema yo creo que para hacer un montón de mesas y discusiones, e informarnos, ¿no? Porque también yo creo que es un tema de desinformación, muy grande. Y bueno, yo me quedaría con eso, no sé si... Gracias, Leticia. Sí, efectivamente, los jóvenes ya no tienen en el horizonte esta posibilidad de las generaciones anteriores de haber, bueno, de estar con un trabajo de planta que incluye algún tipo de jubilación, del seguro social, del ISSSTE en nuestro caso, pero cada vez eso se reduce más, ¿no? Aquí sí, gracias. Veo que Rosa María Garza está pidiendo, levantando la mano. No la veo.
Alicia, Gracias. adelante. Tengo la cámara apagada porque si no se me vicia el sonido. Pero muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Alicia, que gentilmente me invitó a este foro. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología, pero pues igual, eh, pues estamos viendo las vicisitudes y las dificultades de las pensiones. Lo que iba yo a preguntar, lo que voy a preguntar, tiene que ver un poquito con lo que acaba de decir Leticia, en el sentido de los más pobres, ¿no? ¿Qué pasa con los más pobres? En ese sentido, a mí me preocupa mucho lo que también se acaba de decir, que me pregunto, y es la pregunta que quiero hacerles, si estos sistemas de pensiones a nivel mundial están en crisis y pudieran desaparecer. Y lo pregunto porque hay una tendencia, no solo en nuestro país, sino en muchos otros, a ya no dar seguridad en el empleo. Entonces, estos jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, cincuentones, ya no tuvieron, por ejemplo, en el caso de México, no tuvieron la posibilidad de la cuenta colectiva, como nosotros, ¿no? Que estamos en el famoso 10º transitorio, sino son cuentas individuales. Pero además de esto, que hay una trampa en esto de las cuentas individuales, además de esto, están otro gran grupo de jóvenes, pero mucho más grande. Yo les puedo hablar que en el INA somos 800 investigadores, 890 investigadores y alrededor de 2,000 personas contratadas por lo que infamemente se llama capítulo 3000, ¿no? Y que no tienen ninguna seguridad social y ninguna antigüedad. Estas nuevas generaciones no van a contar con pensión porque no están cotizando ni están en ningún sistema de pensiones. Esto me parece a mí que hace que el sistema de pensiones esté en un grave riesgo, si no es que ya viviendo sus últimos años. Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante. Gracias, Rosa María. No sé si pueden contestar y quién. En efecto, hay muchos contratos y esto de los que contratan cada año para no tener antigüedad es una práctica lamentablemente común, ¿no? No sé si alguna de las dos tiene algo que comentar. Yo lo que quería comentar es, bueno, la verdad es que yo no soy experta en temas de pensiones, pero lo que sí mencionabas al principio, lo que sí es ahorita cada vez más común, esto que le llaman hasta le han acuñado un nombrecito, ¿no? La gig economy, o sea, pagas o sea, el pago por el servicio prestado, todo este tema, por ejemplo, de Uber, de todas estas personas que trabajan así sin ningún tipo de afiliación y por lo mismo pues no hay ningún tema de pensión, pues cada vez va más en aumento. O sea, yo nada más pues rento, uso tu tiempo y no me responsabilizo de nada y pues pues ni siquiera seguros a veces de gastos médicos en empleos que andan en muchísimo riesgo, en motos y eso va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento y es la tendencia, ¿no? Sí, lo veo muy, muy marcado. Muy bien. Sí, Leticia. Sí, yo, un poquito complementando lo que decía Bárbara, sí, o sea, sí creo que aquí en el tema de pensiones es no estar como afrontando estas transformaciones que, como ustedes bien decían, o sea, este debilitamiento obviamente de las instituciones públicas del Estado, o sea, porque por ejemplo, volviendo al caso de Islandia, ¿no? Que es el mejor sistema. Por ejemplo, ellos, además del sistema de pensiones, o sea, no solamente el sistema de pensiones, digamos, cubre las necesidades de la población como tal, ¿no? Sino ellos como que lo van complementando con otro tipo de apoyos. Que eso, por eso les decía ahorita en la presentación de cómo ir diseñando este sistema de pensiones a la luz de estos trabajadores que no están afiliados a un empleo formal, o sea, porque es una realidad de muchos países, o sea, el tema del freelance, el tema de no estar aportando económicamente, ¿no? Para este fin.
están los sistemas de ahorro, o sea, digamos, la cosa es darnos cuenta, pues cómo está la situación del mercado laboral, financieramente hablando. O sea, es un tema difícil que ningún país, digamos, tiene como la receta mágica, ¿no? O sea, porque obviamente, como les comentaba, la población económicamente activa pues se va a ir reduciendo. O sea, eso también es otro reto. O sea, es otro reto en el tema de las contribuciones, que también se debería estar ya visorando, ¿no? O sea, el envejecimiento demográfico, ¿no? Porque tampoco se trata de super extender la vida laboral. O sea, digo, habrá gente que a lo mejor sí quiera seguir trabajando, habrá gente que no quiera hacerlo. Entonces, pues cómo hacer un sistema adecuado para las distintas necesidades, ¿no? Es un tema Claro, además, si la base que le descuentan para jubilación o para esta es cada vez menor por la precarización laboral, entonces, y cada vez hay más adultos mayores, eso porque no están dando trabajos de calidad con servicios, están dando trabajos temporales o, ¿no? Es ahí que hay otras curvas que se están cambiando, ¿no? Otras gráficas que deberíamos tener en cuenta. Yo veo la mano alzada, antes Daniel, de Gisela o Gisela Landazuri. A ver, Landazuri. Adelante, Gisela. Gracias, Ana Rosa. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por todo este trabajo que están haciendo. Es nuestro grupo de jubilados de la UAM, que tanto apoyo requerimos darles. Esto que presentaron hoy es no solamente para los que estemos cerca de la jubilación, sino efectivamente para todas las generaciones. Estoy pensando incluso a los que tienen el privilegio y a las que tienen el privilegio de tener ISSSTE, por ejemplo, o Seguro Social, ya a ellos les tocó las cuentas individuales. Nosotras tuvimos quizá la opción de optar por el 10º transitorio y ellos allá automáticamente, si entraron después, entran a cuentas individuales. Y para ponerles un ejemplo, les comento lo siguiente. Mientras nosotros en el 10º transitorio podemos acceder a los 10 salarios o que los 10 UDIs, UMAS, perdón, que de todos modos son un porcentaje muy bajo de lo que hemos recibido como ingreso en nuestra vida laboral. Los que están en las cuentas individuales, les pongo el ejemplo, un profesor que se jubiló hace algunos años, él había decidido irse a cuenta individual porque le apostaba mucho a eso, y se jubiló con las, digamos, equivalente a las 10 UMAS. Para ello tuvo que ahorrar en la Afore 3 millones de pesos para poder llegar a eso, porque quienes están en cuenta individual no les garantizan esas 10 UMAS siquiera como ingreso. Otro ejemplo que yo pongo, y tiene que ver con más el enfoque que hoy tenemos en términos demográficos, es mi papá. Mi papá falleció a los 89 años, estuvo jubilado 29 años, o sea, el equivalente al tiempo laboral, ¿sí? O sea, vivió otro tanto más y recibió, por lo tanto, una jubilación que obviamente la cotización que se da del 8% en el ISSSTE, no sé cuánto sea en el Seguro Social, fue de pesos de hacía antes de los 2 ceros, ¿no? Entonces, o sea, viéndolo así con casos concretos, y los quiero señalar, porque ojalá estas pláticas las vean también compañeras y compañeros mucho más jóvenes. Gracias por esta información. Gracias, Gisela.
Entonces, no sé, digo, es información o estás haciendo alguna pregunta. No, siento que es un aporte lo tuyo. Entonces pasaría a darle la palabra a Daniel Toledo, que lo pidió a nuestra compañera del grupo. Y luego acá hay otra mano. Ah, no, ya baja la mano, Giselle, ya. Y Rosa también. A ver, Daniel, adelante. Sí, buenos días para todos. El planteamiento de nuestras ponentes me ubica en una coyuntura que nos obliga a reflexionar profundamente sobre el tema de la jubilación y de la pensión. Anecdóticamente diría, porque yo tengo tendencia a celebrar cosas. Cuando celebré mis primeros 50 años, hice una referencia de que cuando yo nací, mis expectativas de vivir eran 47 años. Y ahora tengo 81. O sea, me he pasado. Eso habla de la distancia de los tiempos. Pero también anecdóticamente refiero que me tocó vivir en Japón entre 1977 y 79. Y allí había una gran discusión sobre el tema de la jubilación y el retiro. Y ahorita en las referencias, en ejemplares que ponen en términos de expectativas de vida, en términos de condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Japón aparece en una vanguardia de experiencia en términos de jubilación, de retiro, etcétera. Yo creo que traspolando ese momento a hoy es lo que estamos viviendo aquí. Los japoneses se planteaban si era bueno seguir con el sistema de empleo de por vida, o sea, la estabilidad del empleo, que a ellos les garantizaba un proceso secuenciado. Pero la edad del retiro era un tema. Para ellos eran 60 años o 65 en esa época, con expectativas de vida. Recién la colega refería que su papá vivió toda la edad laboral, que mucha de la gente en jubilación, la edad laboral. En fin, con esto quiero decir que estamos ante un tema muy importante, ¿no? De reflexionar, pero también esta reflexión debería trasladarse a los sistemas, esta enorme diversidad, esta diferencia que hay entre Japón y África, ¿no? Que mis colegas dicen países jóvenes, ¿no? Habría que decir que ese concepto de joven, no históricamente, de joven es una connotación demográfica. En términos, no sé, esa es una pregunta. Porque con mucha frecuencia dijeron que África y los países jóvenes, ¿no? Quisiera que aclararan si esto tiene una connotación demográfica más que histórica, porque en histórica les voy a discutir que no son tan jóvenes. Nosotros somos más jóvenes históricamente hablando en términos de sistema, cultura, civilización, etcétera, ¿no? Entonces, eso de países jóvenes, ¿no? Que es importante, porque los japoneses, estoy reflexionando brevemente, en aquella época se preguntaban los jóvenes cuál sería la tarea de ellos para financiar el retiro de los viejos. Y ahí está el gran dilema, ¿no? De los sistemas de pensiones, de retiro, pensión pública, privada, ahorro, ¿no? Y sobre todo ahora con el sistema de lo que algunos llaman el capitalismo salvaje, que no quiere tener empleos de larga duración, ni mucho menos los empleos de por vida que tienen y defienden los japoneses, ¿no? La estabilidad y todas esas cosas, contratar por como decía Ana Rosa, ¿no? Por semestre o por año, y no que no permiten un sistema de ahorro, no permiten un sistema de construir una protección para los trabajadores. O sea, estamos enfrente a prácticas de empleo, ¿no? En que se ha fracturado todo este sistema de continuidad, de estabilidad, de tendencia, de estabilidad en el empleo, de seguridad, etcétera. Y eso depende de cada país, por eso los ejemplos allí. Por tanto, la exposición me ha provocado más incertidumbre en términos de esta certeza de qué sistema podemos y por qué sistema podemos, como les dijera yo, pugnar ahora.
porque no es tan automático que yo exija que me cumplan, ¿no?, una jubilación digna, no con una condición vitalicia, porque esto tiene que ver con el propio sistema. Entonces, pues es mucho más serio el tema que nos atañe y nos preocupa. Y entonces, pues ahí lo dejo por el momento, como reflexión, pero también como pregunta para aclarar ciertas connotaciones que se usaron en las muy buenas disertaciones, aportaciones y referencias. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces, la pregunta concreta sería esta, ¿cómo se trabaja lo de países jóvenes? Claro, porque el origen de la humanidad supuestamente está en África, ¿no? Todo aquello que eran lo más antiguo lo habían encontrado ahí, ¿no? Entonces, adelante, Bárbara. Sí, claro, sí, muy buena puntualización y pregunta. Y sí, definitivamente estamos hablando en términos demográficos. Yo baso estos conceptos. Hay una demógrafa muy importante en Oxford, Sarah Harper, tiene un libro muy reciente donde aborda eso con mucha profundidad y hace esas diferencias entre países jóvenes en ese sentido, o sea, que la población tiene una esperanza de vida mucho más baja, países que estamos como en transición, donde iría México como en medio, y países que ya tienen una madurez en ese sentido, pero sí, a eso nos referimos. Gracias, Bárbara. Quedó claro, ¿verdad, Daniel? Sí. Entonces, ¿quién más pide la palabra? Ana Rosa. Sí. Alicia. Alicia Castellano. Creí que me ibas a dar alguna directriz de la reunión. Adelante, Muy bien, Ana Rosa. Luz Zamudio tiene mano levantada. Bueno, yo no la veo la mano. Ahí está. Si quieres, Entonces la puedo... Alicia, le cedes para que sea alguien más fuera del grupo. Aquí, y luego tú. ¿Quién es? Perdón. Una compañera. Elena Zamudio, compañera de la UAM Iztapalapa. Sí, que tome la palabra y después yo, no te preocupes. Sí, bueno, perfecto. Adelante, Luz Helena. Sí, muchas gracias. Ahora buen día. Y bueno, lo primero es pues agradecer a este grupo que nos está abriendo esta ventana que pues más o menos a la que nos hemos asomado y que verdaderamente ahora dan la oportunidad de ver la importancia y trascendencia, es decir, a partir de su problemática de pequeño grupo a esta problemática nacional y mundial. Entonces, pues lo primero es el agradecimiento al grupo, el agradecimiento a las expositoras y yo me planteo lo siguiente: si yo, que estoy interesada, recién jubilada en el tema, estoy tan ignorante en él, pues creo que algo importantísimo es hacer un plan de información. Es decir, no sé ustedes si están insertadas en grupos, si hay proyectos de publicación, si hay proyectos de planteamiento a nivel gubernamental, a nivel de pequeñas poblaciones o de incluso nacional. Creo que es muy importante esta información, es decir, hay muchísimas personas apuradas en solucionar las necesidades cotidianas y entonces pierden la idea del mañana. Nosotros, cuando menos mi experiencia personal, yo trabajé con muchísimo entusiasmo y de repente me di cuenta de que ya me había llegado la edad de la jubilación, que coincide con esta pandemia tremenda, y en este encierro empiezo a hacer conciencia de esto y creo que es importantísimo lo que ustedes planteaban, ver
pues la responsabilidad que va a tener la gente joven, y además la poca retribución a esa carga que van a tener, pues ya desde ya. Entonces quería yo pues proponerles o conocer cómo está este proyecto de información. Qué bueno que están planteando pues la importancia de que la mujer tenga un lugar especial, porque pues trabajamos mucho en muchos ámbitos y hay muy poca protección y muy poca conciencia de que te congeló. Te congelaste. Te congelaste, necesitamos quedaste mirando hacia el infinito. ¿Ya me descongelé o todavía no? Sí. No se te ve, pero ¿No? ya se te oye. Sí, adelante. A ver. ¿Ya? Ya, bueno, sí. Se oye. Ah, bueno. Bueno, entonces, sí, entonces me parece muy importante la contribución para hacer conciencia, para reforzar la conciencia de los mayores y también el compromiso con las generaciones que vienen. Entonces, no sé qué proyectos hay para organizar esto, cómo podríamos contribuir, aunque fuera con poquito, pero el transmitir a otras generaciones esta importancia del ahorrar. Yo estuve en una comisión ahí en la UAM y ya se planteaba esa posibilidad del ahorro, pero no se ha profundizado en eso. Creo que es fundamental esta conciencia del ahorro, ¿no? Pues es lo que estoy planteando nada más y preguntando qué proyectos hay al respecto. Gracias. Gracias. En cuanto a nosotros, tenemos otras 2 mesas programadas que te daremos a conocer más específicamente sobre el sistema de pensiones universitarias dentro del país y y la tercera es más general, ¿no? Pero que conteste y ahora no sé, la palabra de Alicia, y Alicia podría iniciar castellano diciendo el otro proyecto que tenemos en relación a este plan de la ONU de envejecimiento, la década del envejecimiento saludable 2020-2030, en el cual estamos ahora inmersos, ¿no? Entonces, doy la palabra a Alicia Castellanos, por favor. Gracias, Ana Rosa. Sí, yo quería justamente, se va a articular esta breve intervención con la de la Pero había preguntas para las 2 exponentes. Con la de la colega que me antecedió. Y creo que igual se incorporan las compañeras ponentes a los comentarios, ¿no? de la colega que acaba de hablar. Bueno, yo quería justamente subrayar y preguntar, ¿no? Precisamente que es fundamental la investigación que están haciendo Bárbara y Leticia y muchas otras colegas, y lo que pensaba es que es necesario acordar, impulsar y coordinarnos para promover la investigación, ¿no? en los currículums en nuestros departamentos, en las universidades, en los centros de investigación, porque efectivamente después de los datos que nos han aportado, se convierte, el tema se vuelve más visiblemente relevante, ¿no? Por lo que representa e involucra a muchos sectores. Entonces, es clave esto que decía la compañera, información, ¿no? Publicaciones.
les quería preguntar si ustedes tienen materiales que hayan generado a lo largo de sus esfuerzos por apoyar y difundir esta problemática. Esa es una cuestión, porque efectivamente es enormemente diverso, ¿no? Incluso a nivel de los sujetos involucrados en esta temática. Por ejemplo, también pensar en currículums de cursos de demografía, que prácticamente desapareció de muchos currículums. En el caso nuestro, por ejemplo, en antropología, nosotros teníamos un tronco común donde llevamos demografía, esto hace bastante tiempo. El otro aspecto es la comparación con otras culturas, ¿no? Lo que ya hemos tratado en las mesas anteriores. Tuvimos una mesa justamente para ver, conocer, acercarnos a la vejez en las culturas de los pueblos originarios, en el caso de México. Entonces, creo que hay que tal vez coordinar algunos esfuerzos, y en lo que respecta a este grupo, lo que sigue son esas dos mesas que mencionaba nuestra colega Ana Rosas, que es la de jubilación digna y derecho laboral, es la mesa 2, y la tercera es la de jubilaciones universitarias. Se va a abordar el caso de la UAM y otras universidades en la región latinoamericana. Pero de ahí, lo que estamos empezando a reflexionar y a pensar como actividad es esto: difundir la información que está allí, porque hay muchos estudios también, ¿no? Que no se difunden, se quedan en pequeños grupos de la academia. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo enorme que desplegar, y ahí la pregunta para que tomen la palabra las ponentes es que en ese sentido ustedes qué esfuerzos han desplegado. Gracias. Bueno, igual puedo. Ajá. Entonces, nuevamente damos la palabra a Leticia y Bárbara, las que si quieren intervenir. Y disculpa, Luz Helena, yo entendí que estábamos haciendo nosotras y por eso sabía que Alicia es la que ha estado más en esta organización. Pero a ver, a nivel general, no las veo ahora ya a Leti y a... Aquí estoy. A ver, Bárbara. Aquí estamos. Bueno, yo en lo particular, voy a hablar primero desde mí, yo no me dedico a la investigación. Doy muchísimos cursos, muchísimos talleres, muchísimas conferencias, y yo trabajo en el campo. ¿No? Entonces, ¿qué hemos hecho? Les voy a dar dos iniciativas que hemos hecho, que ahí pueden encontrar material que les puede servir. Una, en 2019 lanzamos este proyecto de Gerontológica, que es una consultoría para lo mismo, para promover formación, asesorías y demás. En esa página igual les dejo el link, y ahí tenemos varios cursos que damos, conferencias, talleres, de hecho algunos de preparación para la jubilación, ahí están. Está el tema de edadismo y demás. Eso por un lado. Por otro lado, de hecho fue como conocimos a Ana Rosa en 2020, que Riquel cumplió 10 años y nosotros queríamos hacer el festejo que hicimos, digamos, un encuentro de formación que está también contenido en una web que es www.elfuturodelcuidado.org. Hicimos un evento que duró 6 semanas, que agrupa 15, 16 ponencias, donde hablamos con especialistas de España, de Argentina, de Uruguay. Estuvo por ahí, si alguien puede apagar el micro y quien esté de anfitriona. Bueno, hicimos este encuentro de formación, lo abrió Karina Battiani, que es la cabeza de Claxo, estuvo, bueno, Graciela Zarevsky de Argentina, estuvo Ana Rosa en el tema de literatura. Abordamos el tema de cuidados desde muchas perspectivas. Tuvimos en España Pilar Rodríguez, Maite Sancho, tuvimos al director y fundador del Instituto Nacional de Geriatría, luego unas mesas. Está todo ahí contenido, está todo grabado, y ahí creo que pueden encontrar un montón de información bien interesante, porque la gente que logramos ahí reunir, la verdad es que es una riqueza tremenda. Y también en la web, si ustedes buscan, por ejemplo, la web de Jeriquer en particular, tenemos en Facebook
Facebook, tenemos un montón de conferencias grabadas en YouTube. Digo, eso es lo que aquí en corto les puedo platicar. No sé tú, Leti. Bueno, gracias, Bárbara. Bueno, yo en lo particular, digo, me interesan muchos temas dentro del campo de la vejez y el envejecimiento y ahora, bueno, que me tocó la oportunidad de estar participando aquí por medio de Jericare y con ustedes, pues me voy dando cuenta también pues de la necesidad, ¿no? O sea, a mí se me ocurre, digo, dentro de la campaña que ustedes están teniendo y como puede ser una buena oportunidad de comenzar un seminario permanente, un congreso más grande, no sé, o sea, porque sí siento que hay gente muy experta también en el tema, digo, quizá en las otras mesas les va a tocar también escucharlos y escucharlas, pero se me ocurre pues trabajar pues muy fuerte con esto, ¿no? Es un tema que la verdad es que muy, muy interesante, muy necesario de abordar y obviamente pues cuentan con nosotros para construir pues este proyecto. Digo, a mí se me ocurren actividades así, ¿no? Un seminario permanente de este tema, donde se puedan ir como incorporando pues la dimensión demográfica, la dimensión obviamente de las jubilaciones, el tema del edadismo, no sé, creo que hace mucha falta. Yo incluso cuando me metí a hacer la indagación para la ponencia, me di cuenta de que como este tema no está tan ampliamente como trabajado. O sea, digo, yo me he enfocado mucho en enfermedad crónica, por ejemplo, pero ahora que veo el tema de las pensiones digo, wow, o sea, está fuerte, ¿no? Está fuerte la temática y pues no sé, digo, yo ojalá en algún futuro se pueda hacer una publicación colectiva. Estaría muy, muy interesante empezarla como a pensar, ¿no? Gracias, Leti. ¿Quién Estoy yo. más? Margarita Castillejos, nuestra compañera que está exilada en el mar. No, Todavía no. Actividades. Camino. No estás en Acapulco. Bueno. Todavía no, estoy aquí. Bueno, afortunadamente me dio tiempo de estar aquí. Bueno, en primer lugar quisiera dar una felicitación muy calurosa a la presentación de Bárbara y Leticia, porque la verdad que fue muy rica, muy interesante y deja muchos temas por discutir efectivamente, porque cada uno de los puntos que ustedes tocaron en realidad debería de desglosarse para poder enriquecer esta temática. Les quería yo decir que nosotros en UAM Xochimilco, en atención a la salud, en el módulo del hombre y su ambiente, sí damos demografía, o dábamos desde hace 2 años, y precisamente tocaba yo el tema con los estudiantes de las pirámides poblacionales y lo que ellos significaban. Obviamente estaba más enfocado a la cuestión de salud, pero evidentemente se hablaba de la población económicamente activa, de los problemas que eso conllevaba, etcétera, etcétera, de tal manera que efectivamente, pero ahora visto hacia la cuestión de pensiones, me parece que es otra temática de gran importancia y que sí deberíamos de difundir entre los compañeros y, como bien dijeron, no nada más entre los viejos o las personas de tercera edad que estamos próximas a la jubilación o en vías de, sino para los jóvenes, porque los jóvenes, todo esto tiene que ver con la problemática de la estabilidad en el empleo, me parece. El hecho de que ahora cada vez la estabilidad en el empleo sea menor, inclusive entre académicos de las universidades y entre personas que se supone tienen empleo, me parece que es un tema muy rico, muy importante para que la gente se dé cuenta. No digamos ya de aquellas personas que ni siquiera tienen un empleo formal y que por lo tanto están expuestas
a tremendos problemas de desigualdad, como mencionaba Leticia, y que a mí me pareció muy importante también tener en cuenta, no nada más nuestra problemática, porque como alguna vez hemos dicho, pues nosotros somos privilegiados en cierta manera. No quiero decir que no lo merezcamos, pero somos privilegiados porque teníamos un empleo formal y teníamos ya un contrato colectivo de trabajo, etcétera. Por eso a mí me parece tan importante resaltar también el hecho de que tenemos que lograr que los trabajadores en la UAM y en las universidades tengan un empleo permanente y de tiempo completo y no estén ahí 20 años sin tener ni siquiera una contratación estable. Yo creo que es una cosa, porque también es cierto que nosotros, bueno, yo creo que incluyo a varios de nuestros compañeros demandantes, hemos peleado para tener esas condiciones. Hemos tenido que hacer huelgas muy largas, pero que eran efectivamente para lograr esa situación de estabilidad y de derechos laborales a los que hacían referencia. Entonces, yo creo que es un tema muy rico, que estoy de acuerdo que quizá nosotros deberíamos de intentar difundir, como decía Leticia, con ellas y con la información que hay, dado que estamos en este momento, me parece que sería muy rico que nosotros ayudáramos por lo menos a difundirlo. Y por el otro lado, también en la UAM se ha discutido en Xochimilco mucho lo de las jubilaciones, pero no lo de las pensiones. Y como ustedes hicieron hincapié, son cosas diferentes. Y yo creo que también tenemos que profundizar en eso. Y esto de la gobernanza a la que hacía referencia Leticia, de qué hacen con nuestros dineros, cómo los manejan y cómo además también tenemos una corresponsabilidad, o debería de haber una corresponsabilidad por parte del resto de los compañeros que también van a ser afectados. Entonces yo creo que son temas que no deberíamos dejar ir, que deberíamos de profundizar y en lo cual nosotros podemos ayudar, me parece, ¿no? Como decía la compañera que precedió a Alicia y cuyo nombre ya se me olvidó, pero que tenía razón. Luz Helena, sí. Entonces, de verdad, agradecerles porque han abierto una temática muy importante y han hablado de cosas realmente profundas que podemos nosotros profundizar más. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Estamos llegando al límite de nuestro tiempo. Saría nos pidió que se tenía que ir a las 12. Sí, perfecto. Edo, de que esta es la primera de 3 encuentros, de 3 mesas, que a todos los que han sido convocados hoy volveremos a recordarles las siguientes fechas que abarcan abril y mayo. No las tengo, 19 de abril creo y algo de mayo. 12 de mayo. 12. Pero también el hecho de que pueden encontrar información, como lo ha dicho Bárbara y Leticia, en los espacios que ellas tienen ya desde hace años. Esta experiencia hace 2 años con las 16 conferencias fue muy rica. Por lo menos yo me enteré de muchas cosas de Uruguay, de España, y entonces si puedes volver a mandar los nexos, las ligas, para que puedan acceder el público más allá de nosotros a esta información, a esas conferencias, y también lo que ustedes están ofreciendo en Geriquear y en gerontológica, ¿no? Que están nuevos cursos o nueva información, al menos eso está al margen de lo que nosotros mismos tenemos que seguir construyendo. Saría, ¿querías decirnos algo? Que ya te vas. No, que pueden mandarme los links a todo esto que estás mencionando para que nosotros hagamos la difusión a través también del Twitter de Jubilados UAM,
de todo esto que tiene Jeriquer, para que puedan también acceder quienes nos siguen a nosotros. Gracias. Bueno, Gracias. ¿Hay alguien más que quiera, o nuestras queridas invitadas, si quieren hacer un cierre, o si no, está siendo las 12, cerraríamos Cerramos. la primera mesa. Pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a las invitadas y gracias a todos. Gracias. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias. Excelente.